Hola hermanitos, muy buenas tardes, bienvenidos al Evangelio del día. El día de hoy nos encontramos con el Evangelio según San Juan, en donde Jesús está reunido con la gente y les dice: yo soy el pan de la vida. El que cree, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás, pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y después dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda jamás, que no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y bueno, aquí nos da un punto importante. Él dice que él es el pan de la vida, y realmente nosotros tenemos este pan de la vida en cada Santa Eucaristía. Una vez que el Padre hace la consagración de las especies, ahí está realmente presente nuestro Señor Jesucristo. También debemos de tener en cuenta que para recibir a nuestro Señor, pues tenemos que estar en gracia de Dios, es decir, haber recibido el sacramento de la confesión o de la reconciliación, y haberle dicho todos nuestros pecados al sacerdote, haber cumplido la penitencia y tener arrepentimiento de los pecados. Una vez teniendo esto, pues estaremos en disposición de poder recibir a nuestro Señor Jesucristo una vez que realicemos el ayuno que dicta la Iglesia de 1 hora antes de la celebración eucarística. No consumir alimentos, solamente podemos consumir agua, o si estamos en algún tratamiento médico, pues algún medicamento, pero nada de alimentos. Si en algún momento se consumen alimentos durante ese periodo, entonces no comulguemos, por favor, porque estaríamos cometiendo un sacrilegio, estaríamos ofendiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está entrando a nuestro cuerpo. Entonces va a entrar a ese sitio, al estómago, lleno de alimento, y pues no es una forma adecuada de recibir al Señor. Todas las personas que reciben a nuestro Señor Jesucristo en estado de pecado mortal, lo que están haciendo es consumir su propia condenación. Es muy importante que seamos conscientes de esto, y más ahora que estamos en una situación en donde tenemos mucha confusión. Debemos conocer todos los pecados mortales y arrepentirnos de ellos. Hacer un examen de conciencia adecuado, y no pensar que como la sociedad lo ve como bien, pues está bien. No, tenemos que analizar y conocer todos estos pecados que son mortales y los cuales nos impiden comulgar. Entonces, recibir el pan de la vida que nos da nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía es un regalo maravilloso que tenemos nosotros, y que lamentablemente nuestros hermanos protestantes pues lo han perdido al separarse de la Iglesia y al perder esta tradición de la consagración y de la sucesión apostólica. Solamente los apóstoles podían consagrar las especies de pan y de vino, y con esa sucesión apostólica que tenemos a nuestros días, pues los sacerdotes pueden hacerlo. Los pastores no tienen sucesión apostólica en el caso de las iglesias protestantes, y ellos no pueden hacer la consagración de las especies, e incluso ellos piensan que esto es simbólico. Eh, pero nosotros sabemos que no es simbólico, realmente está presente nuestro Señor Jesucristo en estas especies de pan y de vino. Y nosotros tenemos que recibirlo con la mayor reverencia, de ser posible de rodillas y en la boca. Claro que con la situación de pandemia tenemos algunas restricciones sanitarias, pero lo ideal es recibirlo de rodillas y en la boca. Y de esta forma también evitamos la profanación de las hostias sagradas, que mucha gente se las lleva en la mano, las guarda y las utiliza para hacer rituales de brujería, para participar en misas negras, o para tener alguna acción sacrílega en contra de la Santa Eucaristía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y vigilar que las personas realmente consuman la Sagrada Eucaristía, para evitar una situación sacrílega en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en el Evangelio de hoy también nos encontramos con esta parte en donde habla de la voluntad del Padre. Eh, Jesús nos dice que todo el que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna.
y además que Él los resucitará en el último día. Entonces estas son luces de lo que nosotros, de lo que le revela posteriormente a Luisa Picarreta, y que lo podemos encontrar en los libros de cielo. Ahí encontraríamos desglosado todo este querer del Padre, toda esta voluntad del Padre, que nos va a llevar a tener una vida eterna, que vamos a poder vivir no solamente en el cielo una vez que vayamos al encuentro con el Padre, sino que lo podemos vivir desde la tierra, a través del conocimiento y la vida de la divina voluntad, que lo podemos encontrar en estos libros de cielo, y que al rato vamos a tener el programa de la divina voluntad, en donde vamos a ver un poquito sobre cómo es que se da esta revelación privada y sobre lo que opina la iglesia de esta revelación privada. Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, pero nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad, siempre queremos hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros mejor nos conviene, y las cosas pues no deberían de ser así, ¿no? Decía Santa Teresita que si coincidía la voluntad humana con la voluntad de Dios, pues ahí había algo muy raro, ¿no? Generalmente la voluntad de Dios no va a coincidir con nuestra voluntad. Nuestra voluntad es muy torpe, es muy está muy encaminada hacia las cosas de la tierra. En cambio, la voluntad de Dios va encaminada hacia la santidad, va encaminada hacia hacernos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pero nosotros no podemos ser perfectos estando con nuestros pecados, con nuestra miseria. Tenemos que ir caminando conforme Dios quiere, como la divina voluntad quiere, para que nosotros podamos alcanzar la perfección que Dios quiere. Y eso no lo vamos a lograr teniendo caprichos, haciendo lo que mejor nos parece, haciendo lo que nos place, siguiendo viviendo nuestra vida de pecado. Entonces tenemos que empezar a dejar ya la vida de pecado y pasar de esa vida anterior que teníamos ya a vivir una vida divina. Que esta vida divina Jesús nos las va a regalar como un don, y que nosotros siempre pedimos en el Padre Nuestro, ¿no? Decimos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero nosotros a veces rezamos el Padre Nuestro así como ya no lo sabemos de memoria, ya ni lo analizamos. Nosotros tenemos que ver esa parte del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y nosotros muchas veces renegamos de lo que Dios nos da. Entonces nosotros tenemos primero que cambiar la intención de las cosas que hacemos. Si nosotros hacemos las cosas siempre para nosotros o para alguien más, una persona más, pues no lo tenemos que hacer así. Vamos a empezar por hacerlo ya todo por Dios y para Dios. Entonces vamos a empezar a cambiar esa intención para empezar ya a vivir la divina voluntad. Ahora, no es de golpe, ¿sí? Tenemos que llevar un proceso. Y en ese proceso el Espíritu Santo nos va a ir inspirando las cosas que hay que ir dejando, las cosas que hay que ir haciendo y el camino por el cual tenemos que ir caminando. Nosotros no podemos decir yo ya vivo en la divina voluntad nada más porque le dije al Señor, por ejemplo, al despertar, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y entonces como yo no escucho que Jesús me responda, pues yo hago lo que yo quiero y ya digo que es la divina voluntad. No, debemos de tener humildad para empezar a escuchar al Espíritu Santo y empezar a ver lo que el Espíritu Santo nos va inspirando. Es muy posible que no nos hable o que no lo escuchemos o que no lo veamos, pero a través de las lecturas santas, a través de la Sagrada Escritura, a través del Evangelio, a través de los libros católicos, de las películas católicas, a través de la revelación del libro de cielo, nos irá dando esa luz que nosotros necesitamos para ir avanzando en su voluntad e ir haciendo lo que Dios quiere de nosotros. Pero nosotros debemos de hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Una vez que logramos que el Espíritu Santo nos diga, por ejemplo, hoy se me antoja un helado, ¿no? Pero yo siento que debo de ofrecer ese helado y no comérmelo, aunque se me antoje mucho. Entonces, si yo soy fiel y no me como ese helado, el Espíritu Santo va a seguir inspirando cosas. Pero si yo no sigo la inspiración del Espíritu Santo y me lo como,
entonces el Espíritu Santo deja de inspirar. Y para que vuelva a inspirar cosas va a ser complicado, nos va a volver a costar trabajo. Entonces debemos de ser atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo, y para ello tenemos que ir dejando tanto ruido externo e interno que tenemos. Debemos de ir concentrándonos más en la oración, de dejar tanta música, tantas películas, tantas telenovelas, tanto fútbol, tanta televisión, tanto radio, tantas redes sociales, y de irnos concentrando más en lo que Dios quiere de nosotros, ir escuchando más la voz del Espíritu Santo a través de las lecturas del libro de cielo, de la Sagrada Escritura, para ir viendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ir dejando todo ese tipo de ruido externo y de ruido interno, ¿no? Nosotros a veces estamos en silencio total en la casa, pero estamos pensando en un problema, pensando en qué voy a hacer de comer, pensando en qué voy a hacer en mi trabajo, en la escuela. Incluso en la misa estamos así, pensando en a ver qué voy a hacer en una hora, qué voy a hacer el fin de semana, dónde me voy a ir, si voy a ir a ver a mi tía, si voy a ir de compras. No, hay que empezar a dejar esas cosas. Eso lo vamos a ver en su momento. En el momento de la misa, concentrémonos en la misa. En el momento de rezar el rosario, estemos en el rosario y no pensando en las cosas que pasaron o en las cosas que van a pasar. Vamos a irnos poniendo en el momento en el cual estamos y haciendo las cosas que nos corresponde hacer. Y claro, atendiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este camino que vamos a emprender para hacer la voluntad del Padre, y haciendo la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Que tengan un muy buen día y los espero al rato en el programa de la Divina Voluntad. Hasta la próxima.